Buenas tardes. Yo creo que ya estamos todos, así que vamos empezando. Muchas gracias por venir a una nueva conferencia de nuestro ciclo Más allá del retrato, personajes sefardíes en la donación Quintero, en los que hablamos sobre estos personajes que aparecen en los cuadros que Daniel Quintero nos donó en 2023. Hoy contamos con la presencia de José Ramón Magdalena Nomdedeu, que es catedrático de Estudios Hebreos de la Universidad de Barcelona en el Departamento de Filología Semítica. En 1976 recibió una beca por la Fundación Juan March para realizar estudios en la Universidad Hebrea de Jerusalén y en 1979 presentó su tesis doctoral Los judíos ante la Corte de Justicia de Castellón de la Plana, siglo XV, que fue dirigida por Fernando Díaz Esteban. Sus líneas de investigación son la lengua hebrea, la historia de los judíos peninsulares y los viajeros judíos en las edades media y moderna. A lo largo de su carrera, también ha trabajado de profesor de hebreo, ha participado en proyectos de investigación sobre la Cataluña hebrea financiados por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, ha dirigido tesis y publicaciones y ha traducido al español el Sefer Masaot, el libro de viajes de Benjamín de Tudela, que es el personaje al que le dedicamos la conferencia de esta tarde. Y le doy paso a su introducción. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por venir y, sobre todo, muchas gracias también a esta institución del Real Patronato y al Museo Sefardí, que son los coorganizadores de estas actividades sobre personajes clave del judaísmo sefardí hispánico. Hoy me toca a mí predicar sobre Benjamín de Tudela, que es un gran amigo mío al que le tengo mucho afecto y le he dedicado muchas horas de mi trabajo, del cual no se sabe prácticamente nada. Benjamín de Tudela tiene una ficha policial prácticamente en blanco, solamente tiene el prenombre, Benjamín, Binyamin en hebreo, y que es hijo de un tal rabí Jonás, y que era de Tudela. Tudela de Navarra, no de Toledo como a veces se ha querido interpretar el topónimo. Es Tudela y era navarro, por lo que luego comentaré. Este Benjamín es conocido en el mundo, es uno de los grandes navarros universales que tiene algo que ver con las carreteras. Uno es Indurain, ¿verdad? Y otro es Benjamín de Tudela, porque este, nada menos que a finales del siglo XII, se aventura a recorrer pistas y caminos y trayectos por el ámbito mediterráneo y el Próximo Oriente, del cual nos ha dejado, o nos han quedado, unos textos escritos supuestamente por él o por algún compilador al cual él le dio las notas de las impresiones de su viaje, y también con añadidos de otras manos, como tendremos ocasión después de comprobar y de comentar. Era conocido ya desde muy antiguo. Él falleció hacia 1173 o 75. Tampoco se sabe muy claro la época ni nada más. Es decir, hay referencias muy poco claras sobre, como digo, sobre la vida de este señor, solamente por donde estuvo. En este texto redactado en lengua hebrea, una lengua hebrea asequible, rabínica, de rabino, no hebreo bíblico, sino hebreo medieval, hebreo de rabino, con el cual él hablaba, él empleaba esa lengua para conectarse con sus correligionarios por Europa y Asia, y estos textos escritos enseguida se difundieron a través de manuscritos solicitados por hombres judíos cultos que lo tendrían en sus bibliotecas y que en alguna ocasión se reuniría con otros personajes de las comunidades para escuchar. Uno leería y los otros escucharían las aventuritas y los cuentos contenidos en este libro tan interesante. Pero, ¿cuál es el manuscrito más antiguo que tenemos? Se han encontrado fragmentos, se han encontrado manuscritos íntegros, pero el más antiguo es de principios del siglo XIV. O sea, que es finales del XIII, principios del XIV. Es un manuscrito de letra germánica, centroeuropeo, lo cual quiere decir que ya circulaban
sus obras por territorios lejanos de la península ibérica. Hay otros manuscritos de letra italiana, más mediterránea, otros de letra oriental, incluso hay manuscritos del siglo XIX del Yemen, de territorios muy lejanos, lo cual quiere decir que era una especie de bestseller, era una obra muy solicitada por la gente culta y la gente curiosa, y como digo, pues los tendrían en sus bibliotecas para uso y disfrute en momentos determinados de leer y escuchar estas historietas, estas historias, estas aventuras, estas narraciones de aquel judío Rabí Benjamín, hijo de Rabí Jonás, de la ciudad de Tudela, en la lejana Navarra. Los manuscritos dieron lugar a ediciones impresas, ya cuando empieza la imprenta a funcionar por Europa. La más antigua edición impresa, no se sabe en qué manuscritos está basada, es una edición bastante chapucera, no podía ser de otra manera, que salió en Istambul, ya en la Istambul del siglo XVI, otomana, en una imprenta de judíos. A partir de allí, otros la copian y empiezan ya las traducciones. Hay luego otras más ediciones en imprenta que corren por toda Europa, pero corrían entre judíos, hasta que a finales del siglo XVI, digo bien, precisamente un español, un clérigo y hebraísta extremeño, don Benito Arias Montano, que era un gran sabio, hebraísta y latinista y biblista, trabajó para el cardenal Cisneros, la Biblia Complutense, es decir, que era un hombre que conocía muy bien los manuscritos, los textos bíblicos, y conocía muy bien el hebreo, y tradujo este libro impreso en Istambul, lo tradujo al latín, tiene un nombre kilométrico, pero esta traducción, también plagada de errores, porque él se basa en un texto hebreo también deficiente, pero a partir de esta traducción de este español de Benito Arias Montano, resultan las otras traducciones que se empiezan a copiar en cadena, y se traduce al inglés, se traduce al alemán, y se van dispersando entre la erudición cristiana, que no conocen el hebreo, y tenemos traducciones al flamenco, traducciones al italiano al italiano, a esos dialectos italianos que todavía no conforman el italiano actual, y al judeo-árabe incluso, es decir, al árabe, pero escrito en letras hebreas, que también es una complicación, por Bagdad. Hay otra traducción, que esta sí la pude yo conseguir en Jerusalén, una traducción en el siglo XIX al ruso, de un tal Margolin. Yo la tenía controlada, pero nunca la había podido controlar, nunca la había podido tener a la vista, y en un viaje que hice a Jerusalén, con esta llegada de tantos judíos de origen soviético, exsoviético, a Israel, había una librería especializada en textos rusos, y entre estos textos rusos había justamente la traducción de Benjamín de Tudela al ruso. Pero faltaba una traducción al español, y hasta que en el 1920 o 21 apareció impresa una edición crítica de todos los manuscritos y ediciones, con su traducción y estudio, a cargo de un semitista y romanista catalán de la Universidad de Barcelona, que luego tuvo que emigrar, pero realizó su tesis. Entonces se realizaban en la Universidad Central, lo que es ahora la Complutense, aquí en Madrid. Y sí, publicó el libro de viajes de Benjamín de Tudela al castellano, una edición muy buena, pero basada en una edición textual de un rabino alemán, de un tal Asher, que tampoco era muy fina. Bueno, había lo que había, y el pobre hombre pues hizo lo que pudo hacer. Hasta que finalmente apareció una magnífica traducción que Agustín González Lluvera, este semitista, no pudo controlar,
de un rabino de Londres, un tal Asher, que ya es una magnífica traducción del manuscrito más antiguo, manuscrito que está en la British Library, y pudo acceder directamente al manuscrito, y con otros manuscritos y otras ediciones confeccionó una edición crítica llena de notas a pie de página y una traducción al inglés magnífica. Y supera la edición esta de Adler, del rabino Elkanan Adler, supera la edición del rabino alemán Asher. Así las cosas, teníamos ya una traducción y un estudio al español, pero enseguida desapareció del mercado y era imposible prácticamente encontrar un ejemplar, ni siquiera en las librerías de viejo, de anticuaria. Y he aquí que aparezco yo en escena debido a la intercesión de un gran amigo mío al que quiero mucho, que es un benemérito editor de libros de hebraica y de judaica, don Rafael Vázquez. Es andaluz, pero ha vivido toda su vida en Barcelona. Y él creó una pequeña editorial, una bondadosa editorial, dejando dinero y esfuerzos, que se llamaba Biblioteca Nueva Sefarad, ediciones Río Piedras. Y él me incitó, dice, mira, Ramón, aquí este Benjamín de Tudela tú tendrías que meterle mano porque hace falta, porque a veces incluso hay gente que me pregunta y tal. Bueno, tanto me hinchó la cabeza que me puse a trabajar. Y entonces, sí, busqué información, me di cuenta que la edición y traducción mejor que podía yo utilizar para apoyarme era la de este Adler de Londres, que era de 1905. Y también paralelamente controlé el texto castellano, el texto español de Agustí González Llobera. Entonces me puse manos a la obra y poco a poco saqué el librito este, un librito que ha tenido mucha fortuna, el libro de viajes de Benjamín de Tudela. Y justamente hoy me he dado cuenta, en la introducción, que salió el 14 de febrero de 1982. Ayer hizo 42 años. Es decir, que ha llovido mucho y el libro pues, ha tenido sus vicisitudes. Fue un éxito editorial y se reimprimió varias veces, corrigió, y tanto es así que luego hubo una aventura bibliográfica en Navarra, y no sé qué institución, no sé si fue una institución privada o una editorial privada o el propio gobierno de Navarra, editaron un libro sobre Benjamín de Tudela que contenía el texto hebreo de Adler, inglés, el texto en hebreo de Adler con sus notas, mi traducción española y una traducción al vasco, al euskera. Claro, la política también actúa aquí. Y esta la realizó de mi traducción española un tal Xavier Quintana, un sabio que es romanista y vasquista, de la Academia de la Lengua Vasca, y estuvo en Barcelona precisamente a hablar conmigo. Estuvimos tomando unas cervezas, y un hombre muy divertido, y pues, haz lo que quieras, a mí cuanto más corra la liebre mejor. Y vino a pedirme permiso. Yo no tengo el copyright es del señor Vázquez, de la editorial. Y sí, salió un librito muy apañado, muy con otros estudios de otros investigadores israelíes, muy interesante. El estudio lingüístico del hebreo lo hizo un conocido mío que era entonces el responsable del diccionario histórico de la lengua hebrea de la Academia de la Lengua Hebrea de Jerusalén. No era ningún guitarrero así venido, no, era una cosa muy seria. Y el libro es un libro serio. Y no es porque esté mi traducción, claro, tiene también sus errores y tiene sus meteduras de pata, pero a partir de ahí es donde se ha ido creando esta vida que ha tenido el librito de Benjamín de Tudela. Posteriormente, mi amigo Rafael Vázquez se jubiló y vendió toda su editorial y todos sus títulos a otro conocido muy simpático, muy majo de
de Zaragoza, que es Certeza, se llama Libros Certeza. También edita cosas de hebraica y de judaica, misceláneo, y entre ellos tiene el Benjamín de Tudela, en otro formato, pero es mi traducción. A veces nos vemos y a veces pues, nos tomamos una cerveza juntos y nos mandamos de risa. Pero digo, solamente en una ocasión gané algo de dinerillo con este librito y fue por la generosidad de Rafael Vázquez, porque esta edición de Navarra, con el texto hebreo, el texto mío y el texto traducido al euskera, Rafael cobró un dinero que me lo dio a mí. Todo en negro, claro, pero es la única vez que he tenido una gratificación. Pero yo estoy muy contento de que el librito haya corrido y que sea conocido y que gracias a él, pues ahora estoy aquí dando una prédica, ¿verdad? Y ya digo, el libro, ahora ya vamos a meternos en el contenido del libro, que es donde está lo mollar, donde está lo interesante. De Benjamín no se conoce más que eso. Rabí Benjamín, hijo de Rabí Jonás de Tudela. Está situado cronológicamente a la segunda mitad del siglo XII y en todo su texto, solamente en 3 ocasiones, 3 o 4, creo que es 4, habla en primera persona. El resto es un texto así muy, muy plano, muy tranquilo, descriptivo, con aventuras, pero jamás, excepto en estas ocasiones, Benjamín habla en primera persona. Al principio dice, este es el libro, hay un prologuista anónimo que explica que esto lo escribió Rabí Benjamín, no sé qué, hombre ilustrado de Navarra, no sé qué, no sé cuántos, y aquí dejó todo lo que vio, todo lo que le contaron, etcétera, etcétera. Y entonces, estos son los viajes de Benjamín de Tudela. Y empieza. En primer lugar, salí de Tudela y descendí por el río Ebro, segundo, y llegué a Zaragoza. Y a partir de ahí sigue todo el caminito que hace este buen hombre al cabo durante varios años, lo menos se calcula que unos de entre 5 y 10 años estuvo dando vueltas por el mundo. Llega a Zaragoza, de Zaragoza pasa a Tortosa a Tarragona. En Tarragona se maravilla de ver las piedras ciclópeas de aquellas murallas romano, que él dice son de los cíclopes, de los gigantes griegos. En fin, él va recogiendo tradiciones, pasa por Barcelona. Barcelona, dice, es una pequeña ciudad muy bonita, hay un puerto muy interesante, y llegan los barcos de todas partes a mercadear y tal y cual. Pasa a Gerona, cruza el Pirineo, llega a la Cataluña norte, a Perpiñán y a Montpellier, y sigue hasta Marsella, después embarca desde Marsella, va a Génova, y de Génova ya se mete por la bota italiana, va bajando, llega hasta Roma. Porque aquí hay que tener en cuenta que él tiene en su cabeza, a veces se ha dicho que es el Marco Polo de judío. Marco Polo nada, no tiene nada que ver. Marco Polo era un pesetero que le gustaba el negocio con su padre y tenía otros contactos, y además era un diplomático y tenía buenos documentos que le permitían el paso y era un figura. Benjamín es un pobre judío que va de oca a oca y tiro porque me toca, va de comunidad en comunidad, de congregación judía en congregación judía, dando el sablazo, pidiendo acogida, pidiendo que le den información, pidiendo alguna cartita de recomendación, y así va continuando su viaje. Bueno, llega a Roma, y allá por donde va él siempre deja nota de quiénes son los principales rabinos y sabios de cada comunidad. Hay un elenco de personajes interesantísimo que es, claro, lo primero que hace un viajero judío del siglo XII. Llega a una ciudad, ¿dónde está la judería? Va allí. ¿Dónde está el rabino? Entonces se pone a trapichear a ver qué es lo que puede sacar. Información, protección, algún plato de sopa, alguna cama caliente por la noche, y así va siguiendo hasta que llega a Roma. Él busca los grandes centros de poder político y de poder económico. Y entonces
tiene un primer periplo por territorio cristiano católico. Como digo, llega a Roma. Allí se entrevista con un judío que es sobrino o nieto de un funcionario judío del Papa. Cuidado, que también él apuntaba alto. Describe las grandes maravillas y los grandes edificios históricos de Roma. A veces se equivoca, pero bueno, al fin él por lo menos deja constancia de las cosas curiosas que ve. Sigue hacia Nápoles y pasa por ciudades interesantes donde descubre, no sé si es la grasa que sale del mar, el petróleo, además lo escribe así, petróleo con letras hebreas, pero la palabra es una palabra romance, una palabra navarra o castellana. Y sigue atraviesa en diagonal la bota italiana y de Otranto llega ya a un puerto de cristianos ortodoxos griegos, ya en territorio bizantino, Arta. Ahí sigue todas sus... Ya, claro, ahí ya empieza la cosa a ser un poco diferente. Llega a Salónica, en Salónica habla de los judíos sederos, los judíos vidrieros, y sigue hasta llegar nada menos que a Bizancio, a Constantinopla. De Constantinopla tengo aquí algunas notas que podría buscar. Porque ahí se regala él y se ve que estuvo bastante tiempo indagando y también buscándose la vida, claro. Hay 5 jornadas entre montañas hasta llegar a la gran metrópoli Constantinopla, capital de todo el país de los griegos, llamados grecianos. Y esta palabra grecianos también la escribe, una palabra peninsular, románica, pero la escribe con letras hebreas. Allí está el trono del rey Manuel el emperador. Bajo su poder tiene 12 príncipes, cada uno de los cuales posee palacio propio en Constantinopla. Asimismo tienen fortalezas y territorios y dominan en todo el país. A su cabeza, dirigiéndolos, está el rey Hiparcos. El segundo es Megas Domesticos. Son palabras griegas que él oye y como puede, pues también las transcribe en hebreo, en letras hebreas. El tercero, Dominos. El cuarto, Megas Duca. Y el quinto, Economos Megale. El resto de los títulos es por el estilo. Se ve que ya se cansó de tomar notas de estas palabras. El perímetro de la ciudad de Constantinopla es de 18 millas, la mitad sobre el mar y la otra mitad sobre el continente, y se asienta sobre 2 brazos de mar. Uno que viene del mar de Rusia, que es el mar Negro, y el otro del mar de España, el mar de Sefarad, que es el Mediterráneo, que es parte del océano. Vienen aquí todos los mercaderes de Babel, de Mesopotamia, y de todo el país de Shinar, de Persia, de Media, de todo el reino de Egipto, de la tierra de Canaán, del reino de Rusia, de Hungría, de Fascinacia, de Caldaria, del país de Lombardía y de Sefarad y de España. Claro, que era un centro de un poderío económico tremendo. Y por eso él va allí a ver, a olisquearse de cuál es la situación. Es una bulliciosa ciudad. A ella vienen con mercadería desde todos los países marítimos y continentales. No hay como ella en ningún país excepto Bagdad, que luego ya hablaremos de Bagdad. Ahí hay tela que cortar. La gran ciudad de los ismaelitas, de los musulmanes. Allí está la iglesia de Santa Sofía, claro, todavía era iglesia, no estaba todavía conquistada por los turcos y no está convertida en mezquita. Así como el papa de los griegos, el patriarca, ya que estos, los griegos, no profesan la religión del Papa de Roma. Hay allí tantas iglesias como número de días tiene el año y una incalculable cantidad de dinero que anualmente traen como impuesto de las 2 islas, de las fortalezas y de las grandes capitales que hay allí. Riqueza tal no se encuentra en ninguna iglesia del mundo. En el interior de la iglesia, de la Santa Sofía,
Hay columnas de oro y plata e incontables lámparas de plata y oro. Y hay un lugar destinado a la diversión del rey, adosado al muro del palacio, llamado hipódromo. Cada año el rey organiza allí una gran diversión, el día de la Natividad de Jesús. Y fijaos que es muy respetuoso también con las otras religiones. El día de la Natividad de Jesús. Y en dicho lugar se exhiben ante el rey y la reina todo género de seres humanos que hay en el mundo, con todo tipo de encantamiento o sin él. Y traen leones, panteras, osos y cebras para que luchen entre sí. Hacen lo mismo con las aves y no se ve espectáculo como ese en ningún país. Aquello tendría también su atractivo y él se fija y lo... El rey Manuel construyó un gran palacio para el trono de su reino sobre la orilla del mar, a más de los que edificaron sus antecesores, y lo llamó La Serna. Recubrió de oro y plata pura las columnas y los muros, pintando sobre ellos la guerra. Los griegos del país son muy ricos en oro y piedras preciosas. Visten trajes de seda, con encajes de oro tejidos y bordados en sus vestiduras. Semejan príncipes cuando cabalgan sobre sus caballos. El país es muy pródigo en toda clase de ropas, así como abundante en carne y vino. No se ha visto tal riqueza en ningún otro país. Allí son muy sabios en toda la literatura de los griegos, la filosofía griega. Dice, cada cual come y bebe bajo su parra e higuera. Esta es una frase muy recurrente en la literatura hebrea medieval, sobre la parra y la higuera y la lámpara y la mesa, el acomodo que tienen las familias pudientes. Reclutan mercenarios de todos los pueblos gentiles, llamados bárbaros, para guerrear con el sultán Mas'ud, contra el enemigo islámico, rey de los turcomanos, llamados turcos, y ponen la palabra turcos, también con estas letras hebreas, pero en romance. Porque ellos, los griegos, carecen de espíritu combativo, se les considera, por tanto, afeminados que carecen de fuerza para resistir. Y fijaos hasta dónde este buen hombre capta la situación política y social. Y ahora habla de los judíos, claro, sus compatriotas, sus correligionarios. Los judíos no están en la ciudad junto a ellos, porque fueron deportados a la otra parte del brazo del mar. Estando rodeados por el brazo del mar de Mármara, por un lado, no pueden salir a comerciar con los habitantes de la ciudad, sino a través del mar, con barquitas. Hay allí como unos 2000 judíos rabínicos, rabanitas, que siguen su ritual, el Talmud, y como unos 500 caraítas. Caraítas es una secta también de armas tomar que nunca se han llevado bien, los caraítas con los rabínicos. Solamente a partir de la fundación del Estado de Israel que los caraítas se pueden refugiar y acoger en el Estado de Israel. Y los tratan como los tratan, pero no los hostigan, pero no se llevan bien. Hay ese mismo, y que por otra parte, entre estos y los rabanistas y los rabanitas, media una barrera, es decir, que están separados. Hay sabios, entre ellos hay artesanos severos, muchos comerciantes y muchos potentados. Allí no está permitido a los judíos montar a caballo, excepto a Rabí Salomón el egipcio, que es médico del rey, emperador. Gracias a él encuentran los judíos gran alivio en su opresión, pues permanecen gravemente oprimidos. Grande es el odio que les tienen los curtidores de pieles, quienes vierten sus aguas pestilentes en las calles frente a las puertas de sus casas y ensucian el recinto de los judíos, la artillería. Para despreciarlos, dice, los restos de las aguas pestilentes de las tenerías, para los judíos que azúcar. Y que por esto los griegos detestan a los judíos, ya sean buenos o malos, agravando su injusticia sobre ellos. Los judíos son, sin embargo, ricos y buenos, caritativos y cumplidores de los preceptos, soportando la iniquidad de su opresión resignadamente. El nombre del lugar que habitan los judíos es Pera. Si han estado o han visto Estambul, es a la otra parte del Cuerno de Oro. Es un barrio ahora muy moderno, muy turístico, donde hay un tranvía que le llaman Taksim.
y es donde está la Torre de Gálata, que es posterior a esto, y allí el barrio es Gálata, se llama Pera y es Gálata. Y allí está incluso ahora la mayor concentración de viviendas e instituciones de los judíos turcos istambulíes. Luego, esto ya dejamos la descripción de Constantinopla y sigue vía marítima y vía continental hasta que llega a Coricos, al final de la península turca. Allí se embarca y llega a la costa de lo que es ahora Israel, de la Palestina británico-otomana. Por allí sube una serie de pequeños pueblecitos de la llanura costera hasta que llega a otro de sus puntos importantes donde no podía dejar de visitar, que es Jerusalén. Y en Jerusalén también da una visión muy curiosa y nos explica cosas interesantísimas sobre Jerusalén. Y aquí el relato. Habla también de las montañas del Líbano antes de llegar a Jerusalén y nos habla de los Hashishim, de los asesinos, que era una secta islámica de fanáticos que cometían destarifos y asesinatos. Bajaban borrachos después de haber consumido hashish, la droga, y bajaban zumbaos para asesinar a dirigentes políticos, sobre todo cristianos, porque entonces la tierra de Israel estaba bajo control de los caballeros cruzados, era el reino latino en Jerusalén. Y estos hashishim, estos asesinos, cometieron varios magnicidios importantes y estaban dirigidos por una especie de ayatolá fanático que era el conocido como el viejo de las montañas. Esto es una figura literaria muy recurrente y Benjamín de Tudela no se lo deja en el tintero. Le cuentan la historieta de este loco carioco que mandaba a sus fanáticos a asesinar y los llaman los ubicados al nivel en los montañas. El lugar de su origen está en la ciudad de Patmos, son fieles a lo que les dice su patriarca. Les temen en todos los lugares porque matan a los reyes con fanatismo. Cuando pasa por el Líbano, por Sidón, la milenaria Sidón, cerca de ellos hay unas gentes que están en guerra con los habitantes de Sidón, que son los drusos, es otra minoría islámica muy curiosa. Son paganos, lo escribe con letras hebreas esta palabra romana, y no tienen religión alguna. Habitan en las altas montañas y en las hendiduras de los peñascos. No tienen rey ni príncipe que los gobierne, puesto que por sí mismos se asientan entre los montes y los peñascos. Sus fronteras llegan hasta el monte Hermón, a lo que es ahora la Alta Galilea, a 3 jornadas de camino. Entregados a la depravación, poseen a sus hermanas y el padre posee a su hija, y celebran una fiesta anual y vienen todos los hombres y mujeres a comer y beber juntos y se cambian sus mujeres, cada uno con su amigo. Dicen que el alma, al tiempo de salir del cuerpo de un hombre bueno, entra en el cuerpo de un niño que nace en el mismo momento que sale de aquel el alma. O sea, todo un blau mental muy divertido. Y si es un hombre malo, entra en el cuerpo de un perro o de un asno. Tal es su camino de torpeza, dice Benjamín. No hay judíos entre ellos, aunque acuden artesanos y tintoreros que permanecen entre ellos por asunto de artesanía y comercios, regresando a sus casas. Y aquí viene una anotación importantísima. Dice, estiman a los judíos, son ligeros por los montes y las colinas y nadie puede guerrear contra ellos. Ciertamente los drusos, los Darasi, son una minoría que sigue fija y viviendo y tienen
la ciudadanía israelí, viven en Israel y son apreciadísimos por los israelíes, por los judíos israelíes, porque son fervientes defensores tanto del Estado de Israel como de las instituciones, como de los pueblos. Y hay muchos drusos que están enrolados en las policías de fronteras. Son muy bravos. Y tanto es así que en el hebreo que ellos hablan, los drusos, esto me lo explicó un profesor de filología hebrea de Jerusalén, dice, tienen una palabra para el corazón que es un dual. El corazón en hebreo es lev, y el plural es un plural raro, levavot, pero ellos tienen un plural dual. Dice, nosotros, los drusos, tenemos levavotaim, tenemos dos corazones. Dice, un lev, un corazón para Israel, y un corazón para los drus, para los darás. Y son apreciados y son, hasta hoy, muy bien protegidos por Israel. Llegamos sigue bajando y llega nada menos que a Nablus, el actual Shechem. Nablus es la patria de los samaritanos, que es otra secta. Esto aparece en los samaritanos en los evangelios, ¿verdad? La buena samaritana y, en fin. Los samaritanos tampoco se tragan entre los judíos rabínicos. Hay una cierta animosidad. ¿Por qué? Los judíos que fueron expulsados de Yehudá y fueron a Babilonia y luego regresaron, al regresar se encontraron que los que se habían quedado en Samaria, los del norte, estos habían traficado un poco y habían hecho su historieta en los libros de la Torá y habían cambiado algunos textos muy astutamente y tienen unos rituales y unos cambios. De hecho, el monte Sinaí para los samaritanos no es el monte Sinaí, es el monte Eibal, está allí al lado, de Shechem, de Nablus. Y allí tienen la tumba de José, del casto José, que los israelitas lo llevaron de Egipto y dicen que está enterrado allí. Y luego el monte Sinaí, ya he dicho, el monte Sinaí no es el monte Sinaí, es el monte Eibal. Y el templo no está en Jerusalén, está en Shechem. En fin, que hay diferencias de criterios y escriben sus rollos de la Torá en letra paleohebrea, en una tipología gráfica antiquísima, que claro, eso los hace diferentes. Y Benjamín, que era un personaje muy agudo, se da cuenta de que los samaritanos no son, dice, estos no son judíos, porque no pronuncian bien. Tienen una pronunciación defectuosa y en esto vemos que no son judíos. Dice, no usan tres letras, tres sonidos. Él dice letras, tres sonidos. La Aleph, la He y la Ayin. Estas tres son glotales y guturales. Los samaritanos no entra dentro de su esquema, de su sistema fonológico. Dice la Aleph de Abraham, porque no tienen magnificencia, es una palabra que empieza por Aleph en hebreo. La He de Isaac, porque carecen de caridad, de Hesed. Una gutural un poco difícil de pronunciar. Y la Ain de Jacob, porque no tiene modestia. Él hace su juego de palabras y en esto se conoce que no son judíos, son otra cosa. Hasta hoy tienen enemistad, hasta hoy. Sin embargo, ahora resulta que los samaritanos, la comunidad samaritana, está controlada por el Waqf palestino y tampoco se llevan demasiado bien con los musulmanes, es decir, que hay ahí su cuajo. Pero mientras han estado bajo la administración israelí, pues no había mayor problema. Estos celebran su Pascua también, una Pascua en la cual degüellan corderos. Los judíos rabanitas no degüellan corderos, sino comen comen carne de cordero en su seder, en su fiesta pascual, pero que son diferentes. Y además los samaritanos tienen el orgullo de que su Sefer Torah no está escrito con letras paleohebreas desde la época de Moisés.
cual es mentira, son unos rollos. El más antiguo es del siglo XVI, y esto se sabe porque un catedrático de aquí de la Complutense en los años 50 estuvo en Nablus, en Sechem, y a través del consulado de España en Jerusalén y enchufes y sobornos y tal, pudo acceder a ver, no tocar, a ver el rollo este, el famoso Sefer Abishá, es un manuscrito, y no ve nada de esto, es una cosa de todo lo más viejo del siglo XVI, que ellos dicen que es de la época de cuando Moisés. En fin. Y luego ya llega un momento que desde allí hay 3 leguas hasta Jerusalén. Aquí quería llegar. Es una pequeña ciudad fortificada bajo 3 murallas. Hay en ella muchas personas. Los ismaelitas les llaman jacobitas, que son cristianos, armenios, griegos, georgianos y francos. Los francos eran los católicos de los francos eran los de aquí, del territorio occidental, franceses, italianos, españoles. Allí está la casa de la tintorería que alquilan los judíos anualmente al rey para que nadie haga tintes en Jerusalén, solamente los judíos. Una familia de judíos tintoreros que tenían el monopolio del tinte. Claro, era un negociete muy lucrativo. Y esto se queda con la copla y los consume. Hay como unos 200 judíos, no está mal, habitando al pie de la Torre de David, al extremo de la ciudad. En la muralla que está junto a la Torre de David está la primitiva obra de basamiento, como unos 10 codos, construcción de los antiguos muros que edificaron nuestros patriarcas. El resto es obra de los ismaelitas. ¿No? Ahí también entra mucho la fantasía de lo que le cuentan, porque son cosa de la época de los romanos, no es de los patriarcas, ni de David, ni de los reyes de Israel. No hay en toda la ciudad un lugar más fuerte que la Torre de David, ¿cierto? Allí hay 2 casas. Una, el hospital, escrito tal cual, hospital. Que de él salen 400 caballeros hospitalarios. Allí reposan todos los enfermos que acuden, dándoles todo tipo de provisión, tanto mientras viven como después de muerte. La segunda casa se llaman Templo de Salomón, tal cual, en navarro, castellano, prístino. Templo de Salomón, que es el palacio que hizo el rey Salomón, la paz sea sobre. También es una manera de interpretarlo. Allí descansan los caballeros y de él salen 300 caballeros diariamente para guerrear. Además de los caballeros que vienen del país de los francos, y de tierra de cristianos, comprometiéndose mediante voto que servirán allí días o años hasta el cumplimiento de su voto. Allí está la gran iglesia que llaman sepulcro, tal cual, escrito así también. Allí está sepultado aquel hombre. Fijaos que es muy respetuoso con la figura de Jesús. Aquel hombre al cual acuden todos los peregrinos. Hay en Jerusalén 4 puertas, la puerta de Abraham, la puerta de David, la puerta de Sion y la puerta de Josafat, es decir, la puerta de Jehosafat, delante del templo que había en los días de Antan. Allí está el Templum Domini, aquí hay un latinajo también, pero escrito en letras hebreas, que era el sitio del templo. Sobre él construyó Umar ibn al-Khattab una enorme y hermosa cúpula. Es la cúpula dorada esta que a veces vemos en la televisión, en las postales, que de hecho, cierto, la construyó Umar ibn al-Khattab, pero no es una mezquita, y a veces incluso la gente dice, es la mezquita de Omar, es verdad. La mezquita de Omar es una mezquita que hay dentro de la ciudad, eso es la cúpula de la roca, se llama, porque allí dentro hay, es de planta octogonal, muy bonita, y hay un peñasco, una roca enorme, muy rara, donde van los musulmanes a rezar. Pero no congregados para rezar, ahí va un particular, extiende su esterilla y se pone a hacer sus cosas. Y yo recuerdo en aquellas épocas de los años 70-80
que estaba bajo administración israelí, podían entrar judíos y cristianos. Yo he entrado varias veces y ciertamente es impresionante. Es un lugar precioso y la roca esa impone. Tanto es así que incluso en las tradiciones judaicas se dice que esa roca es donde Abraham intentó dar la puñalada al pobre Isaac, ¿verdad? Y también dicen los musulmanes que desde esa roca subía a los cielos el profeta. Sí, cada cual se lo adoba a su gusto, pero cuando estaban allí los latinos, los cristianos, quitaron la media luna y pusieron una cruz. Aquello era una iglesia y se celebraba misa. Porque cada poder político hace luego ese edificio lo que es. Es uno de los muros que había en el Santo de los Santos del templo. También decían que era el lugar, claro, donde se reunía el sumo sacerdote en secreto, y entonces allí invocaba el nombre de Déu, el nombre de Dios, que es impronunciable, y entonces allí pasaban toda una serie de cosas que solamente el sumo sacerdote podía sentir y podía experimentar. Y le llaman Puerta de la Misericordia. Bueno, aquí ya hay un pastiche de topónimos que el pobre Benjamín no le funcionaba muy bien la guía de Tierra Santa. Allí acuden todos los judíos a rezar ante el muro para pedir ayuda. Y mezcla también una cosa con otra y el muro de las lamentaciones, el cótel occidental, el muro occidental, que sí, la base es de ortostatos romanos, de la época romana herodiana, y luego hay todo recrecido con piedras más pequeñas de la época de los musulmanes. Y claro, actualmente aquello es un lugar sagrado para los judíos, una parte para las mujeres y una parte para los hombres. Esto lo hemos visto muchas veces en las televisiones. Ahora es conflictivo ir por allí, por muchas razones. Yo he estado muchas veces allí sin ningún problema, nunca, claro, te pones el gorrito y la gente se piensa que eres de su banda y no pasa nada. Y aunque sepan que eres cristiano, tampoco se mosquean. Pero ellos lo consideran como bien. Y viene un goy, un no judío, a apoyarse con el muro, pues viene respetuosamente, claro, y no le dicen nada. Pero que no es conveniente. Y luego están separados los hombres de las mujeres, cosa que yo he visto fotografías del siglo XIX y de principios del siglo XX y los hombres y las mujeres estaban mezclados. Eso también a veces los fanatismos extremos también son molestos, pero ya te digo, he visto fotos donde hay mujeres al lado de rabinos y de orantes que van allí y no había ningún problema. Pero bueno. Enfrente de Jerusalén está el monte Sión, que es otra cosa, claro. Y ahí hay un edificio en el monte Sión, sino una iglesia para los incircuncisos, que es la iglesia Santa María de Sión y de la Adoración. Delante de Jerusalén, como unas 3 millas, hay un cementerio de israelitas, un cementerio del Monte de los Olivos, quienes en aquellos tiempos enterraban a sus muertos en pueblos. Cada sepultura tiene su fecha, pero los cristianos destrozan las sepulturas y edifican sus casas con las piedras. Aprovechan los grandes bloques de piedras para utilizarlas en sus construcciones. Luego hay un salmo 100.000. Hay grandes montañas alrededor de Jerusalén. El salmo dice: las montañas rodean Jerusalén. En el monte Sión están las tumbas de la casa de David. Aquí viene una historieta muy curiosa. Y los sepulcros de los reyes que le sucedieron. Mas no se conoce dónde está el lugar. Pues hace 15 años cayó un muro de la iglesia que está en el monte Sión y dijo el patriarca cristiano a sus empleados: tomad las piedras de las murallas antiguas y edificar con ellas la iglesia, una iglesia. Así lo hizo. Este encargado contrató obreros a salario acordado, el número de 20, una cuadrilla de 20 albañiles,
e iban extrayendo las piedras de basamento de las murallas de Sion. Entre aquellos hombres había dos muy unidos por gran amistad, y un día uno invitó a su compañero, y tras la comida fueron al trabajo. Entonces el encargado les dijo: fijaos qué historia más bien contada. ¿Por qué os habéis retrasado hoy? Respondieron: ¿qué te importa? Cuando nuestros compañeros vayan a comer, haremos nosotros nuestro trabajo. Llegó la hora de comer y sus compañeros se fueron a comer. Y ellos arrancaban las piedras. Estaban ellos solitos allí arrancando piedras, y al levantar una piedra encontraron allí la entrada de una cueva. Caminaron por la entrada de la cueva hasta que llegaron junto a un palacio grande edificado sobre columnas de mármol cubierto de plata y oro. Ante ellos había una mesa de oro y el cetro y la corona, que era el sepulcro del rey David, nada menos. Y a su izquierda estaba el sepulcro del rey Salomón, de la misma manera. Y así todos los sepulcros de todos los reyes de Judá enterrados allí. Había allí unos cofres cerrados que nadie sabe lo que contienen. Aquí ya se suscita en la lectura del que está leyendo el cuentecito, la codicia, ver qué puedo encontrar yo aquí. Quisieron estos dos hombres entrar en el palacio, y aquí que un tempestuoso viento saliendo de la boca de la cueva les golpeó. Cayeron al suelo como muertos y yacieron hasta el atardecer. Y aquí que vino un viento gritando con humana voz: levantaos, salid de este lugar. Y salieron de allí temerosos y a toda prisa. Fueron al patriarca y le contaron estas cosas. El patriarca mandó traer ante su presencia al piadoso asceta Rabí Abraham al-Constantini. Era uno de estos que va vestido de luto por la destrucción de Jerusalén. Estos van siempre, no comen carne y que viven apartados. Y le contó todas aquellas cosas, según el relato de los dos hombres que venían de allí. Y este Rabí Abraham le dijo: aquellas son las tumbas de la casa de David, de los reyes de Judá. Mañana entraremos yo, tú y esos hombres, y veremos qué hay allí. Al día siguiente mandaron buscar a esos dos hombres. Aquí también hay una cosa muy curiosa. Encontrándoles acostados, cada uno en su lecho, cuidadín, temerosos, y diciendo: nosotros no entraremos allí, pues no es voluntad de Dios mostrarlo a ningún hombre. El patriarca ordenó tapiar aquel lugar para ocultarlo de los hombres hasta hoy. Y ese Rabí Abraham me contó a mí, es la otra vez que él habla en primera persona, todas estas cosas. Y ya continúa, tiene su gracia, a veces para narrar algunas historietas. Ahora va por toda Tierra Santa, a Ascalón, luego hasta Tiberias, el mar de Tiberíades, Damasco, hasta que llega, ya cruza el Hermón y deja las fuentes del Jordán y entra en el desierto de Siria hasta llegar a Damasco, que es un lugar de árboles, es un vergel. La gran ciudad que es comienzo de la gobernación de Nur ad-Din, rey de los turcomanos, llamados turcos, otra palabra en castellano prístino. Es una ciudad hermosa, grande y circundada de una muralla, tierra de huertas y vergeles, en un trayecto de 15 millas a la redonda, y no se ve una ciudad tan fructífera como ella en todo el país. Hacia ella descienden, desde Monte Hermón, los ríos tal y cual, y se asienta bajo el Monte Hermón, ciertamente. El río Amana desciende por medio de la ciudad, y las aguas son conducidas por medio de acueductos a todas las casas de los notables, a las calles y a los pocos. El río Parpar discurre entre sus huertas y vergeles, y es tierra de mercadería para todos los países. Allí hay una mezquita llamada Jami Dimashq. No hay construcción como esta en todo el país. Dicen que fue palacio de Ben-Hadad, es decir, recoge tradiciones diversas. Hay columnas recubiertas de oro y plata y de mármol polícromo, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, habla de toda Siria y del Líbano, de Baalbek.
Suba llega hasta Alepo, nada menos que Alepo. Una ciudad trimilenaria, cuidado. Y va siguiendo el río, el curso del Alto Tigris, y ya entra en lo que ellos llaman Babel, Mesopotamia, que es ahora Irak, hasta llegar nada menos, pasa por Mosul, hasta llegar a Bagdad. Y este yo creo para mí que es el objetivo principal de Benjamín. Es una ciudad maravillosa, era una especie de Nueva York de la Edad Media. Si Constantinopla era importante para el mundo cristiano, para el mundo islámico era sin duda Bagdad. Y en Bagdad también por los judíos bagdadíes, por los judíos babilonios. Y habla de Bagdad, que es la cabeza de la gobernación del Jalifa, del suplente del profeta, príncipe de los creyentes, al-Abbasí, del linaje del profeta Mahoma. Es el comendador de la religión de los ismaelitas, y todos los reyes ismaelitas lo reconocen, siendo como el papa de los cristianos. Posee un palacio de 3 millas de extensión. En el interior hay un gran bosque con toda clase de árboles del mundo, entre frutales y los que no dan fruto. Asimismo hay allí toda clase de animales, todo rodeado por un muro. Dentro del bosque hay un estanque cuyas aguas proceden del río Tigris. Cuando el rey quiere pasearse, divertirse y beber, cazan para él aves y animales y pescan peces. Va a su palacio con todos sus asesores y ministros, y allí es donde está el rey al-Abbasí Hafid, el custodio del Corán. Aprecia mucho, aquí viene un inciso muy interesante, aprecia mucho a los israelitas, los judíos, y muchos de ellos le sirven. Conoce todas las lenguas y está versado en la Torá de Israel, el Jalifa. Lee y escribe la lengua santa, el hebreo. No quiere sacar beneficio sino de su trabajo manual y hace esteras y alfombras que marca con su sello. Sus dignatarios las venden en el zoco, comprándolas los magnates del país, y come y bebe de tales ganancias. Es hombre veraz, creyente, afable con todos. Vaya ditirambos que le suelta, Los ismaelitas no lo pueden ver más que una vez al año. Los peregrinos que vienen del país lejano para ir a la Meca, que está en la tierra de Yamán, piden ver su faz, y cuando claman enfrente al palacio dicen: Señor nuestro, luz de los ismaelitas y esplendor de nuestra ley, muéstranos la claridad de tu faz. Y no hacen caso de sus palabras. Vienen sus ministros y les sirven y dicen: Señor nuestro, extiende tu saludo a los hombres que vienen de lejana tierra, que están prestos a cobijarse en la sombra de tus bondades. En ese momento se levanta y deja caer desde la ventana el extremo de su manto, y vienen los peregrinos a besarlo. Y les dice otro ministro: id en paz, pues ya os saludó nuestro Señor, Rey de los Ismaelitas. Él es a sus ojos como el mismo profeta, que es el Jalifa. Y se van a sus casas contentos y alegres de corazón por las palabras que les habló aquel dignatario que les saludó y cuyo manto besaron. Ahora viene la parte política. Cada hermano, así como toda la familia del Jalifa, tiene cada uno de ellos un palacio en el interior del palacio califal, pero están todos presos con cadenas de hierro, habiendo guardianes en cada una de sus casas para que no se levanten contra el gran rey, para evitar conjuras. Pues una vez se levantaron contra él sus hermanos y lo mataron, nombrando rey a uno de ellos, y entonces se promulgó un decreto que a los miembros de la familia califal fuesen encerrados para que no se levantasen contra el gran rey. Cada uno permanece en su palacio con gran honor y poseen aldeas y ciudades cuyo tributo, es decir, cobra, les traen sus funcionarios. Comen, beben y se solazan toda su vida. En el palacio del rey hay enormes edificios de mármol y columnas de plata y oro, bla, 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 así como ornamentos con piedras preciosas engastadas en las paredes.
En su palacio hay gran riqueza, hay torres colmadas de oro, ropajes de seda y toda clase de piedras preciosas. Estos son recursos recurrentes de la literatura hebrea medieval y desde luego Benjamín no se queda corto. El jalifa no sale de su palacio más que una vez al año en la fiesta que los ismaelitas llaman al-Eid Ba'da Ramadán, la fiesta del Eid, la fiesta del Cordero aquí en Marruecos. Pero ahora veréis lo que hace este. En ese día vienen de países lejanos para ver su faz. Monta una mula y viste ropajes regios hechos de oro, plata y lino, y en la cabeza lleva un turbante con piedras preciosas de incalculable valor. Sobre el turbante lleva una pañoleta negra para simbolizar su humildad ante las cosas del mundo, como diciendo, ved, todo este honor lo cubrirá una tiniebla al día de la muerte. Acuden a él todos los jefes de los ismaelitas vistiendo hermosos trajes, y montan caballos los príncipes de Arabia, de Turkmenistán, de Persia, de Bus, del país del Tíbet, y que está a 3 meses de marcha al oeste de Samarcanda. Va desde su palacio hasta la gran mezquita, que está en la puerta de Basora, que es la mayor mezquita de los ismaelitas. Y por el itinerario que recorre hasta la mezquita, todos los muros están revestidos con mantos de seda y púrpura. Hombres y mujeres se encuentran en las plazas con toda clase de música, cánticos y danzas ante el rey que llaman de nombre al-Jalifa, el recambio del profeta, saludándole en voz alta, diciendo, la paz sea contigo, nuestro señor el rey de los ismaelitas. Él besa su manto y les insinúa un saludo con su manto, teniéndolo agarrado en la mano. Se vuelve hacia el atrio de la mezquita, sube a una torre de madera y les predica su ley. Los alfaquíes ismaelitas se levantan y rezan por él y le ensalzan por su mucha grandeza y piedad, y todos responden, amén, amén. Luego les bendice. Traen ante él un camello y lo degüella, siendo ese el sacrificio de su Pascua, y lo entrega a sus ministros, quienes dan parte de él a todos los habitantes del país para que gusten del animal degollado por la mano de su santo rey. Supongo que a todos no les llegaría la ración, ¿verdad? Tal cosa les alegra. Después sale de la mezquita y va a la orilla del río Tigris, él solo, hasta su palacio. Los nobles ismaelitas van embarcados por el río frente a él hasta que entra en el palacio, porque no regresa por el camino que hizo al principio. Ese mismo camino que hay a la orilla del río está custodiado durante todo el año para que no vaya ningún hombre por el mismo sitio que pisara la planta de su pie. Y ya no sale de su palacio en todo el año. Es un hombre piadoso. Ha hecho un palacio al otro lado del río, en la orilla de un brazo del Éufrates, que está al otro lado de la ciudad. Yo creo que debe ser el Tigris, no el Éufrates, pero aquí, en fin, hay también un baile de topónimo, de hidrónimo. Y construyó allí grandes casas, zucos y alhóndigas para los pobres enfermos que vienen a curarse, es decir, una especie de seguridad social sanitaria al peculio del jalifa, lo paga él. Allí hay como unas 50 boticas y todas tienen bálsamos y todo cuanto necesitan de la casa real. Todo enfermo que allí va es atendido con el dinero del rey y le medican. Hay allí un palacio que llaman Dar al-Maristán, es un manicomio, ahora veréis. Es el palacio donde encierran a todos los dementes que se encuentran en toda la ciudad a causa del calor. Cada uno está sujeto mediante cables de hierro, hasta que recobran la razón en invierno. Todos los días que están allí son mantenidos por la Casa Real. Cuando recobran la razón, se les despide y cada cual vuelve a su casa y a ocupar su cargo. Él dice que los que se suben así un poco, se les va la olla, es debido al calor tremendo que hace en Bagdad durante el verano. Sin embargo, a cargo del rey, del califa, están atendidos. Y ahora habla de los judíos. Primero explica cosas sobre el rey y después sobre los judíos. Ya sé que voy corto de tiempo, sí, pero no me quiero dejar esto en el tintero. 40.000 judíos israelitas, ojo, 40.000.
y permanecen con calma, tranquilidad y honor bajo el poder del gran rey. Hay grandes sabios, como el jefe de la Gran Academia, el jefe de la Academia Gaón Jacob, que es levita, cuyo linaje está relacionado hasta Moisés. Él es el jefe de la Segunda Academia, Rabí Hananiah, su hermano, que es el lugarteniente de los levitas. Rabí Daniel hace una lista de todos los grandes sabios judíos que hay en Babel, en Bagdad. Y a estos se les llama los 10 ociosos. Estos, los jefes de las 10 academias, son los 10 ociosos porque están al servicio del pueblo. Se reúnen periódicamente para dilucidar problemas legales, jurídicos, y a la cabeza de todos ellos hay un gran representante que es Daniel Ben Hazdai, llamado Nuestro Señor el exilarca, el cabecilla del exilio, quien tiene relación de parentesco hasta el rey David, rey de Israel, eso dicen, y los judíos le llaman Nuestro Señor, jefe de la diáspora, el jefe de los judíos que no están en la tierra de Israel. Y los ismaelitas le llaman Sayyiduna ibn Daud, Nuestro Señor, hijo de David. Tiene gran autoridad sobre todas las comunidades israelitas del Señor príncipe de los creyentes, Señor de los ismaelitas, por así lo ordenó Mahoma, nada menos que por orden del propio profeta. Y cuando sale por ahí el gran exilarca judío, va a ver al gran rey y van jinetes gentiles y judíos que dicen: haced vía a nuestro señor Ben David como le corresponde. Monta un caballo y viste ropajes de seda y un gran turbante. Viene a la presencia del rey, le besa la mano y el rey, el jalifa, se levanta ante él. Le hace sentar en un trono que Mahoma ordenó hacer para él en su honor, y asimismo todos los reyes ismaelitas que vienen a ver tal. Y de esta manera se cumple la profecía bíblica: no se apartará el cetro de Judá ni el legislador de entre sus pies hasta que venga Silo, y de él será la congregación de los pueblos. Una profecía mesiánica. Bueno, voy a correr y voy a dejarme muchas cosas en el tintero sobre Arabia y los judíos indómitos de Arabia hasta llegar al Cairo. En el Cairo también, otra ciudad importantísima, objetivo de Benjamín. Allí habla de cómo es la ciudad, cómo el río Nilo se desborda, tiene unas observaciones geográficas y agronómicas interesantísimas, y sociales, sociológicas, religiosas, de los judíos cairotas, unos que llevan el ritual de los judíos palestinos, de Siria a Jerusalén, que leen la Torá al cabo de 3 años, mientras que los judíos iraquíes, como los sefardíes, leen la Torá al cabo de 1 año. Dice, pero todos se llevan bien y todos, a fin de cuentas, Kol Israel Haverim. Todos los judíos israelitas somos amigos, somos hermanos. Pasa después a Alejandría. Y en Alejandría, pues claro, tampoco se deja en el tintero la explicación de cómo es por abajo, cómo es la topografía urbana, y el famoso faro de Alejandría, una maravilla. Allí se embarca y, tras una larga travesía, llega a Sicilia. En Sicilia da cuenta de Palermo y de sus maravillas, está bajo el poderío de los reyes germánicos, de los reyes... Sí, eso digo. Y habla de la congregación judía de Palermo y también de los judíos de la ciudad del puerto de Trápani, en el extremo más occidental de Sicilia, que se dedican a las pesquerías y el tráfico del coral. A partir de ahí vuelve a recuperarse un trayecto ya muy raro, muy extraño, que desde luego para mí, para todos los que hemos estudiado Benjamín, no es obra de Benjamín, es una interpolación, donde aparece por Centro Europa, todos los topónimos son topónimos germánicos del Valle del Rin, y llega un momento que se dirige hacia París, y en París se acaba el viaje de Benjamín de Tudela.
es un viaje un poco, un fin un poco forzado y que nadie se lo cree. Y aquí está el relato concentrado, apretando muy fuerte estos textos, de este Benjamín de Tudela. ¿Qué buscaba Benjamín? No se sabe. ¿Era un comerciante como Marco Polo? No se sabe. ¿Era un espía? Tampoco. ¿Era un prospector a ver cómo están los judíos? ¿Un demógrafo? Pues bien, hay gente que ha hecho investigaciones sobre la demografía judía medieval y dicen que sí, que es el primer demógrafo judío que hay. Las cifras no se pueden tomar a ciencia cierta y ahí está Benjamín de Tudela. Hubo dos últimas traducciones, una al catalán, que la hizo un alumno amigo mío, ya tenemos una traducción catalana muy buena, y la última fechoría es la de el gobierno de Navarra, que esto, si alguna vez les cae en sus manos, es preferible no tocarlo porque es una auténtica fechoría, mal introducida por un político de alto rango navarro. Está todo lleno de faltas de ortografía. No son erratas, son faltas de ortografía. Están hechas a conciencia, no saben acentuar el río Éufrates, siempre lo acentúan Eufrates y como las barbaridades. Luego, comentarios en notas que no tienen nada que ver. Y traducido, dice, traducido del hebreo por un hebraísta navarro en Navarra. Bueno, eso es una auténtica, un sarcasmo, una auténtica barrabasada que no le hace ningún favor a Benjamín de Tudela. Esto se publicó con dineros del gobierno foral de Navarra, en una serie de libros sobre personajes ilustres navarros, y aquí metieron al pobre Benjamín de Tudela, un auténtico zafarrancho zarrapastroso. Más vale estar lejos de esta última obra. Nada, ya se acabó. A veces soy peligroso, yo ya a veces lo digo que me embalo y se quedan muchas cosas en fin. Si alguien quiere hacer alguna pregunta o les pueda comentar algo y se lo puedo aclarar, pues aquí estoy a su disposición. Lo que quieran. ¿Cómo? Sí, esto yo no sé quién es el pintor este, ¿verdad? Explícale quién es. Sí, sí. Yo no me lo imagino así, la verdad. Yo me lo imagino de otra manera. Más como los judíos peninsulares, de Rubito parece que sea de Holanda o de... Que hay judíos pelirrojillos y rubitos como este, pero no es el arquetipo. No es el arquetipo. Los judíos del ámbito mediterráneo son más latino-semitas. Tienen una perdigonada física así parecida a la mía. A mí, en Israel, todos se pensaban que yo era de su banda. Digo, no. Yo soy incircunciso, como decía de Tudela. No, esto está bien, está guapito, no se puede decir que no. Pues nada, si tienen ocasión de algún día leerse el librito de Benjamín de Tudela, verán que es sabrosísimo y aquí se pueden sacar 40 caldos de gallina concentrados, porque tiene de todo. Geografía, tiene sociología, lingüística, en fin. Es una pequeña enciclopedia. Una pequeña enciclopedia. También, claro, están todas estas morcillas literarias que se han ido añadiendo y hay que andar con pies de plomo para no dejarse meter en problemas. Hay gente que se lo toma todo a pie de la letra y, hay que tener un poco de crítica literaria y de crítica histórica y aprovechar lo que es aprovechable y lo que, si no nevero, event trovato. Pero por lo menos era un libro interesante y yo para mí tengo que los judíos cultivados que tenían un ejemplar se deberían reunir y lo leían y se entretenían
porque hay cuentos y hay historietas del falso Mesías y de la tumba de Ezequiel, y a cada población donde va siempre tiene alguna pequeña anécdota que contar. Y claro, esto era a finales del siglo XII, ¿eh? En aquella época viajar era muy, muy difícil para todos. Para Marco Polo. Marco Polo llevaba sus documentos, tanto venecianos como del emperador chino. Y él pasaba por la ruta de la seda, enseñaba los papeles y la gente hostil pues se refrenaba. Pero un judío en el siglo XII, judío no tenía más que su religión. Y recibía pescozones y tenía que pagar sobornos por todas partes. Gente que no han tenido soberanía hasta 1948, entonces eran propiedad de los reyes cristianos o de los emires musulmanes, o de los nobles o de los papas. Propiedad, eran un rebaño considerados como una propiedad real, una propiedad califal. Y su pasaporte era su religión, no había otra. Allá por donde pasas, pues a pagar. Ya está. Sí, si no nos tiran.